la brecha en el desarrollo de Estados Unidos y América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué venimos con todo esto? Porque evidentemente hay demasiada información, a veces un poco densa, pero es interesante entenderla porque en nuestro argot cotidiano, en lo que estamos acostumbrados a escuchar, está ese tema de que los Estados Unidos, porque fueron una colonia británica, se desarrollaron más rápido. Porque los Estados Unidos se han aprovechado históricamente del sur más pobre y por eso nosotros no nos desarrollamos. Porque Europa tiene esa historia colonizadora que nos robó todo el dinero a América y por eso Latinoamérica no se desarrolla. Pero esto es cierto. Entonces, querido oyente que me estás escuchando, ¿tú crees que esto es cierto? Aquí nosotros, la idea del programa de hoy es entender y analizar y cómo demostrar que verdaderamente no es así, no ha pasado de esa manera y por el contrario es un sinfín de errores, si se quiere, o de malas políticas aplicadas o decisiones muy mal tomadas, las cuales hemos decidido cometer una y otra vez. Si el ser humano es aquel que es el único que se choca dos veces con la misma piedra, pues nosotros hispanoamericanos nos chocamos con ella 3, 4 o 5 veces. Y así es lo que nos ha pasado con el tema del desarrollo de nuestras economías en Hispanoamérica. Y, no Yo es, creo que has hecho una bueno, introducción, yo creo que has hecho una introducción, Jorge, impecable con esos dos gran mitos, ¿no? El primero es que en Latinoamérica somos subdesarrollados porque nos colonizaron los españoles y no los británicos. Entonces vemos a nuestros primos del norte como otra especie, ¿no? Como unos alienígenas que sí lograron desarrollarse y la segunda, y nosotros no, y la segunda teoría dice es que precisamente porque el norte se desarrolló por mantener al sur pobre, cosa que es mentira. Una es una falacia y por eso ya entrando en la materia que Jorge también pudo introducir hoy, vamos con unos criterios de comparación que de hecho encontramos analizando un trabajo hecho por Jorge Domínguez 2005, que es en el año 2005, que es un economista, sobre la brecha de desarrollo precisamente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y entre los criterios de comparación principales, él encuentra los siguientes, que es la relación general entre la economía nacional y la internacional, las políticas específicas con relación al comercio internacional y el tipo de cambio, la desatención a la desigualdad social y a la pobreza, la insuficiente inversión en recursos humanos y la inestabilidad política y la inseguridad jurídica. Y usted dirá, bueno, ¿y estos 5 elementos? Bueno, estos son los 5 elementos, 5 criterios claves para entender por qué Latinoamérica está tan rezagada, no solamente respecto a los Estados Unidos, sino contra los tigres asiáticos también, frente a los tigres asiáticos como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón, como puede ser Taiwán, como pueden ser los países emergentes ahora, como puede ser Malasia y tantos otros. Entonces, en esto es que vamos a centrarnos hoy, en estos criterios de comparación para entender qué hace el mundo que nosotros no hacemos o no hicimos en su debido momento. Mira, entonces, partiendo desde lo que él inicia, ¿no? Porque es muy interesante, él el siglo XX, lo que él denomina el siglo XX, su análisis lo empieza a hacer al final del siglo XIX, 1870. Y ahí él comenta, con análisis y con pruebas, cómo lo que es el PIB per cápita, creo que no, oyente que nos escucha, que eso es simplemente todo lo que produce el país dividido entre la cantidad de personas que habitan el país. Y eso nos dice en promedio cuánto yo genero como persona. Entonces, en los Estados Unidos y en los países latinoamericanos, la tasa era un poquito inferior, si se quiere, o casi igual entre los Estados Unidos e Hispanoamérica, los países latinos. Entonces, eso ya por un lado te tumba el mito de que nosotros hemos sido inferiores desde siempre, desde toda la vida. No, no, más bien por el contrario, hemos llegado a tener tasas muy parecidas. Pero ¿qué pasa a partir de 1950 cuando esto se empieza a desmoronar? Se empieza a disminuir la tasa de nosotros en Latinoamérica, que empieza incluso a caer. Y cuando un gringo, como decimos nosotros en criollo, ganaba $10 al año, un latinoamericano podía ganar solamente $2 o $3. Entonces, esas son las cosas que empiezan a evidenciar lo que pasa en Hispanoamérica, en toda la América Latina. Y una de esas razones es la que ya comentó Daniel, es que nosotros como gobiernos, como países, como región, no sabíamos entender la importancia de
comerciar con el exterior. Entonces empieza todo este tema, incluso para aquel que nos escucha que tiene un poco de nostalgia por esos viejos gobiernos que gobernaron nuestro país, la sustitución de importaciones. Sustituir importaciones para incentivar la economía nacional. Oye, sí, suena excelente, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ni muy ni tan, porque cuando tú le pones eso que se llama arancel o le pones trabas a importar, lo que haces es que aquel que produce en el país muchas veces produce, pero le da igual de qué calidad va a ser el producto, le da igual cuántos empleados va a tener, le da igual cómo le va a pagar, cuánto le va a pagar, porque el Estado, por un lado, lo va a estar subsidiando y por el otro, nosotros que vivimos en ese país lo vamos a tener que comprar, porque no hay más nada que hacer. O no hay productos importados y si lo hay, es 10 veces más caro. Y usted, señor de a pie, usted, señora que me escucha, ¿qué prefieres comprar? Aquel producto nacional que es malo, pero que está ahí barato, o uno que cuesta 10 veces más. Entonces, esa es una de las primeras razones que empiezan a explicar acá. No sé, Daniel, ¿qué piensas tú? Mira, antes de continuar con la sustitución de importaciones, que lo que he escuchado en nuestros programas antes, sabe que en este programa adoramos analizar el esquema de la sustitución de importaciones en Latinoamérica. Pero vamos a regresar brevemente de nuevo a 1870, ¿no? Cuando arranca el análisis que hace este economista Domínguez. Y en 1870 el PIB, el Producto Interno Bruto de las colonias, de las nuevas repúblicas latinoamericanas, era equitativo, ¿no? Iban ahí con Estados Unidos. Y entonces a los más críticos dirán que precisamente nuestra visión entrópica de no comerciar nos viene de España, porque dice, bueno, es que el Imperio Español prohibía la comercialización entre las colonias, era solo entre las colonias para España y viceversa, y no limitaba el intercambio comercial entre las colonias. Señores, lo mismo pasó en Estados Unidos, las primeras 13 colonias, de todas maneras, a pesar que estaban todas pegadas, pero no comerciaban entre sí en América, sino comerciaban todo respecto a Inglaterra. Entonces, incluso hasta en ese elemento arrancamos en igualdad de condiciones. Ahora vamos a hacer un salto ya de casi 100 años, vamos hacia 1950. Viene esa sustitución de importaciones. Jorge, para mí es lógico que los países tienen que comenzar por algún sitio. Si tú no tienes industria, no te puedes industrializar de la noche a la mañana. Pero parece que en Latinoamérica nos quedamos nada más en el primer escalafón, que era comenzar a crear las industrias principales para comenzar a sustituir las importaciones, y fue un enfoque muy entrópico que decía, bueno, tenemos la producción nacional, vamos a cuidar la producción nacional, incentivamos la producción nacional y no exportamos. Cosa muy diferente que hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos desde que comenzó su industrialización fue completamente enfocada a no solamente a satisfacer la demanda interna, sino también a satisfacer, a ofrecer sus productos en el mercado exterior. Los países asiáticos, y esto es importante aclarar, que para 1950 países como Corea del Sur o Taiwán aplicaban la misma política de Latinoamérica, exactamente la misma, la sustitución de importaciones. Y de hecho Corea tenía un esquema tan proteccionista como el de Latinoamérica. No dejaban que vinieran los productos de afuera. Simplemente los coreanos, a partir de los 60, se dieron cuenta que tenemos un mercado interno que lo podemos satisfacer, pero eso no nos va a dar riqueza. Más bien tenemos que apuntalar hacia la exportación. Y ahí fue cuando países como Japón, Corea y Taiwán comenzaron a convertir sus economías para exportar. Y en Latinoamérica, que además, vamos a tomar un ejemplo, no agarrar Brasil y México, que son los dos principales países que tú puedes decir que pueden mantener un mercado interno. Pero países como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, como Argentina Como países misma, centroamericanos también. y los países centroamericanos no tienen una población tan grande como tú decir que vas a tener un mercado interno que te va ¿sabes? A generar riqueza y otra Y yo como cosa empresa voy a ser suficiente, claro. que yo voy a ser suficiente. Entonces, ¿qué sucedía? Se crean estas empresas estatales para satisfacer la demanda interna, no se importaban productos de afuera y el empresario local no competía tampoco, porque decía, bueno, total, yo soy el único que produce zapatos. De pronto hay 3 fabricantes nacionales nada más de zapatos y entre nosotros tenemos el mercado. ¿Para qué van ellos a buscar innovar si el mercado es un mercado cautivo que tienen allí y nunca tienen? Entonces el problema de Latinoamérica fue cuando finalmente tuvieron que abrirse los mercados internacionales, comenzaron a llegar los productos de competidores extranjeros que mayor calidad, mejor precio y mayor cantidad, y obviamente destronaron por completo la producción nacional y comenzaron a quebrar todos los productores nacionales. Claro, Y por eso es que y bueno, y de nuevo, un poco más recapitulando, ¿por qué
si estos países del este de Asia hicieron exactamente lo mismo que Argentina, Brasil, México, incluso nosotros en Venezuela, ¿por qué a nosotros nos fue mal y a Asia le fue bien? Bueno, por dos sencillas razones, entre muchas otras dos sencillas razones. Una es que nosotros como países latinoamericanos descuidamos la exportación. Es decir, protegimos nuestro mercado, protegimos nuestro país, cerramos cualquier tipo de importación y al mismo tiempo, ¿qué le queda a esa empresa nacional aparte de ese mercado interno que ya sabíamos que era insuficiente? Necesitaba exportar. Descuidamos las exportaciones y por tanto la calidad de los productos que hacían las empresas. ¿Y cómo se financiaban? Bueno, a través de ese famoso clientelismo, el amiguismo, que a través de subsidios ayudaba a las empresas. En criollo, en estos países del este de Asia, muchísimo, le hicieron un jalón de orejas y le dijeron, mire hermano, usted no está produciendo bien, usted no está exportando las cuotas que yo le estoy diciendo, yo le di un dinero a usted para que produjera y exportara o para que me diera un producto A de una calidad de este nivel y no me la está dando, le corto el chorro. En América Latina eso no pasó. En América Latina, por X o Y razón, eso por un lado se descuidó la exportación y también la producción local. Y eso es lo que viene y dice Daniel, de que cuando llega mercancía externa, la empresa nacional no da para el baile, no va para el baile. Epa, y se nos pasó un elemento importante, bueno, dos, que ya voy a sacarlo a colación, pero el primero, hablando de no solamente el Estado, porque entonces la gente critica, bueno, es que el Estado se metió mucho en la economía. No, 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 no. En Corea y en Taiwán también el Estado se metió en la economía, en Japón también. De hecho, el Estado era el principal promotor de todas estas empresas, algunas públicas y otras tantas mixtas y otras eran privadas, pero con fondos estatales. Así que el Estado Claro, jugó y su es que papel para el que no lo interventor sepa, en la economía. no sé si Samsung, pero todas estas grandes empresas japonesas son de grandes familias del Japón, elitista, o en pocas palabras, una familia que el gobierno vino y dijo, usted va a ser el dueño de esta empresa. Entonces, hasta ese nivel, el gobierno se metió en la Se economía. metió, pero así como el Estado les daba a ellos fondos, usted quiere crédito para crear nuevas líneas de producción, tome. Adelante. Pero entonces no daban los resultados, las empresas producían a pérdida, entonces venía el Estado, no, yo no te voy a mantener a ti como una empresa deficitaria, un apéndice de las arcas públicas para que produzcas a pérdida y para que ni siquiera puedas exportar. Entonces el mismo Estado que daba los créditos controlaba y seguía de cerca. Y las empresas que eran netamente estatales tenían un estricto control, una estricta contraloría en la cual no solamente fiscalizaban todo lo que gastaba la empresa estatal, sino que buscaban que fuera totalmente rentable. Entonces, cosa que nos pasaba en Latinoamérica. En Latinoamérica, si existía una empresa del Estado, pues la gente decía, bueno, ¿a quién le importa si la empresa produce pérdida? Total, lo paga el Estado. Cosa que nos pasaba en los países de Asia. Más bien era mayor la responsabilidad y el compromiso con las empresas estatales porque era el dinero de toda la nación que se perdía allí. Pero aquí hay otro elemento importante, lo cual nos diferencia no solamente con los países del este de Asia, sino con Estados Unidos. El resto del Y mundo, ¿no? es, y es la insuficiente inversión en recursos humanos y la inestabilidad política. Pero vamos con la insuficiente inversión en recursos humanos. ¿Qué pasa? La inversión en recursos humanos está estrechamente relacionada con la desigualdad social y la pobreza. Mientras que los países asiáticos invertían precisamente en formar recursos humanos, porque esa es la mejor inversión, una inversión que toma tiempo para dar resultados, pero una vez que tú metes esa inversión te va a dar ganancias. ¿Por qué? Estás formando una nueva generación de profesionales y a través de la profesión, que no necesariamente tienen que hacer a la universidad, también hay formación técnica, pero a través de esa formación de recursos humanos, no solamente optimizas tu economía, porque entonces la gente puede ser más productiva, sino que permites el ascenso social. El ascenso social es fundamental porque en un país pobre, de un mercado pequeño, las empresas no pueden ser ricas porque el mercado es sumamente reducido. Cuando en cambio tú tienes un país con movilidad social, con ascenso social, que hay mayor riqueza en la economía, que la economía es productiva gracias a toda esa inversión que tú hiciste en formarla, obviamente las empresas pueden producir más y vender más porque entonces hay un mercado que va creciendo y va demandando. En Latinoamérica, ¿qué pasa? Nos quedamos en el sector primario de exportación, venían los petrodólares, los hierrodólares, los bananas, los cambures dólares, lo que sea, porque nada más Mira, exportábamos el sector primario. y para cerrar esa idea y mover el segundo punto que tocabas de decir, solamente para un ejemplo y a la venezolano, porque eso,
Entonces, eso quiere decir, querido oyente, o tú me preguntarás, querido oyente, entonces en América Latina no se aplicaron soluciones a esta sustitución de exportaciones, a mejorar la productividad, a mejorar la calidad de las empresas nacionales. No, sí la hubo, pero lo hubo muy tarde. Ese es el otro problema. Y para muestra un botón, vamos a hablar de Venezuela nada más. Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez uno se hizo lo que de alguna manera no se tenía que hacer, entre otros, pero no vamos a entrar en detalle. Y lo que se hizo mal, tuvo que pasar Luis Herrera Campins, tuvo que pasar Jaime Lucinchi, tuvo que pasar 10 años, básicamente, para que volviera a llegar este mismo señor y empezar a aplicar las correcciones que haya que aplicar a los 2 años, a los 3 años, y que no se hicieron. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo tarde que llegaron las soluciones a los problemas, cuando ya habían pasado 10 años de los errores cometidos. Y eso te deja, por ejemplo, ese tema de la sustitución de importaciones, ese tema de tomar las malas decisiones, ese tema de no corregirlas. Un ejemplo aquí en números, cuando las exportaciones representaban al año para el PIB de Asia un 20 o un 30% del Producto Interno Bruto, mientras que para países latinoamericanos, como lo pudo ser Brasil, México, Argentina, era solo del 6 o el 9%. Es decir, nosotros como Hispanoamérica en conjunto no exportábamos absolutamente nada, o lo que exportábamos era tan precario, tan malo, tan de poca calidad o tan poco, o sí, o innecesario, que no valía nada, no valía absolutamente nada. Entonces, con esas imágenes, demuestra este señor y demostramos cómo lo que no se hizo en Hispanoamérica se hizo de otra manera y daba resultados. Porque al final de cuentas no es la medida en sí, sino cuánto te tardas en solucionarla y la seriedad de los gobiernos que las van aplicando también. Entonces ahora, moviéndonos al tema de la desigualdad, porque eso es otro interesantísimo, que también con esto empezamos, porque a diferencia de los Estados Unidos o incluso el este de Asia, la desigualdad en el ingreso es importantísima, porque cuando nosotros nos descolonizamos, nos volvemos países independientes, la desigualdad del ingreso era un factor primordial. El dinero, las grandes fortunas, están en manos de muchos pocos. Y para el que no lo sepa o el que quiera indagar más en esto, lo invitamos a que vaya a nuestros videos donde hablamos muchísimo al respecto. Entonces, este dinero que está en manos de unos pocos, no solamente que se mantiene ahí, sino que es justamente a través de la única manera para tú generar más riqueza es educando también a tu población en el largo plazo. Entonces, todo, aparte del gran trabajo que se hizo en la sustitución de importaciones, en todo el dinero que se invirtió y que se recibió, el Estado no invirtió en educar a su población, en educarlos para, y aquí, mira, vamos a hacer un ejemplo clarísimo que me gustó muchísimo que dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que mientras que en El Salvador, incluso en Venezuela, estamos viendo cómo en Sucre tenemos un pescador que sale a pescar 3 parguitos o 3 meros ahí para mantener a la familia, 4 amigos en una casa en California montaron WhatsApp. Todo el mundo conoce WhatsApp. Y esa empresa se la vendieron a Facebook por 4.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Eso es todo el PIB de El Salvador. Entonces, en pocas palabras, 3, 4 amigos en una casa, en un taller, etcétera, generaron más riqueza que todo un país. Y solamente porque había acceso a tecnología y había acceso a la educación que no lo tenían nuestros países latinoamericanos. Es que mira, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es que Latinoamérica se quedó dormida en los laureles y con falsos conceptos en cuanto al desarrollo. Y ese tema, la desigualdad del ingreso y la desigualdad en el sistema educativo, también tiene, te la voy a sacar en otro aspecto, en que Latinoamérica no estamos mucho más atrás que el resto de los países. A comienzos del siglo XX, mientras en Estados Unidos y Canadá existía el 75% de la población era propietaria de sus tierras, o sea, estamos hablando que 3/4 partes de la población de Norteamérica ya era propietaria de la tierra en la cual vivían. En Latinoamérica no pasaba, porque todavía seguíamos en latifundio. Y seguíamos en latifundismo, donde en la producción agrícola se basaba principalmente en esos latifundios que eran totalmente ineficientes. Cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, y obviamente
domina Japón por lo que serán las siguientes décadas, al tomar control sobre Japón y Corea, Estados Unidos impuso una reforma agraria obligada en la cual rompió con el régimen latifundista japonés y coreano y obligó a estos países a tener una reforma agraria para que existieran más propietarios. Y eso fue un cambio vertiginoso en la economía de estos países, porque al existir esta reforma agraria, impulsó la productividad, especialmente en el sector agrícola, pero esa productividad en el sector agrícola después también se tradujo en el sector industrial, porque lo que permitió fue disminuir la brecha de la desigualdad económica que existía en estos países. Entonces, tenemos a Latinoamérica un popurrí de desigualdades, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de titularidad. Pero bueno, ahora vamos a corte brevemente. Y esto es para recordarle a ustedes que este instante son las 11:21 de la mañana y usted nos escucha a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del Búho Simpático, que transmite para ustedes todos los martes de Budapest, Hungría. Hoy estamos hablando sobre la brecha del desarrollo económico entre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero no solamente con Estados Unidos, sino con los países del este asiático, para otro ejemplo. ¿Qué ha pasado con Latinoamérica? Que todo el mundo nos lleva una morena, a pesar que en el siglo XIX comenzamos en igualdad de condiciones después de nuestra independencia. Hoy en día el resto del mundo civilizado nos lleva una morena y Latinoamérica todavía está aquí a debatirse de qué fue lo que salió mal, por qué no somos un país desarrollado o peor, buscando terceros como chivos expiatorios para culpar de nuestra desgracia. Y esto nos lleva al segmento de este programa en la parte de máximas sobre el crecimiento económico. Y aquí vamos a ir uno a uno con una de las máximas desarrolladas por el economista Jorge Domínguez en su trabajo así titulado La brecha de desarrollo entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y sobre ello vamos a ir construyendo este análisis adicionalmente. Mira, y aquí yo me Entonces, quiero detener para seguir agregando lo que tú dices de la propiedad de la tierra, porque mientras en los Estados Unidos 75% de su población era dueña de su tierra, que eso ya, no solamente en temas de igualdad, de derecho, eso anímicamente, a ti como persona, a ti como individuo, te da una mayor confianza, una mayor satisfacción, una mayor seguridad a la hora de tú tomar decisiones para el futuro, porque ya tú eres dueño de la casa donde duermes, de la tierra claro, donde de tu caminas. factor de Entonces, producción. exactamente, entonces eso ya de por sí te da eso, te da eso anímicamente, que no lo teníamos en América Latina. Entonces, mientras, de nuevo, en Estados Unidos 75% de su población era dueña de su tierra, México solamente el 3% solamente el 3% de la población tenía gran parte era dueña de la gran mayor parte de la tierra allá, a pesar de que existió en México la Revolución Mexicana, la revolución zapatista, donde estuvieron estos famosísimos revolucionarios, que duró nada más y nada menos que 10 años. Básicamente una guerra civil, si se quiere, en otras palabras, donde está ese famoso Pancho Villa, Emiliano Zapata, que eran los libertarios, los héroes de los campesinos que heroicamente requerían ayudar a los pobres. 10 años de guerra civil matándose entre ellos para que al final se quedaran en la misma situación. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos Argentina, donde mientras el 75% de la gente era dueña de su tierra, en Argentina era solo el 10%. Entonces, doy estos dos ejemplos, uno muy al norte y otro muy al sur, porque en México pasaba esto, en Argentina, cuando se descoloniza, también se da otro tema de desigualdad. Y algo que es muy discutido también y que está en boca de muchos presidentes o ha estado mucho en la boca de los políticos de latinoamericanos y panamericanos, que es la desigualdad con el indígena y el yugo opresor del imperio español. Apenas se independizó Argentina, empezó a matar, a hacer un genocidio en contra de las poblaciones indígenas y a quitarles esas tierras a ellos también que por derecho histórico tenían. Entonces, aquí al norte y al sur hay dos ejemplos de cómo fácilmente se desmitifica esto y cómo la propiedad de la tierra es tan importante y que simplemente por capricho, quizás si se quiere, de políticos o de la gente en el poder, vemos estas brechas tan fuertes que nos han dado estas brechas al final de desigualdad en los ingresos y desigualdad social. No, y que pararon en nada, porque como tú dijiste, la revolución agraria, la revolución mexicana que conllevó una posterior reforma agraria, sí, dio mayor titularidad de tierra a la población, pero dejaron a los agricultores aislados sin integrarlos a ellos en un sistema de mercado, sin poder exportar sus productos. Entonces, básicamente quedaron con tierras, pero igual de pobres, mientras que en otros países
como por ejemplo Estados Unidos, de todas maneras ya están insertados dentro de un aparato económico donde toda su producción Exacto. salía al mercado y les daba riqueza. Entonces, parece que siempre hemos hecho la tarea media en Latinoamérica. Y ahora vamos con estas máximas sobre el crecimiento económico. Y aunque suenen muy técnicas, no se preocupen, aquí lo vamos a digerir. Entonces, la primera máxima, y aquí está Jorge, porque ustedes saben que Jorge es economista, así que él es más facultado todavía para sintetizar todo esto. Han crecido con más rapidez las economías nacionales que logran insertarse en la economía internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente el país que produce y exporta tiene mucho más crecimiento económico que el país que produce para sí mismo y no exporta nada, porque entonces la economía es muy pequeña, produces entrópicamente y te pagan, si estás en Venezuela, produces en bolívares y te pagan en bolívares, cuando vivimos en un contexto global en el cual necesitamos estar interconectados, porque siempre vas a necesitar importar algo y tienes que buscar la manera de exportar algo, porque todos los países importan. Entonces, los países tienen que buscar la manera de ser exportadores. Y ahora Entonces, míralo desde otra óptica también, Daniel, que es bastante interesante. Crecen más los países que logran insertarse en la economía internacional. Míralo tú como individuo, como una empresa. Ya de por sí, si tú tienes un cliente en Estados Unidos y otro en España, creces más porque no solamente por el dinero que vas a ganar en divisas extranjeras, sino que también ganas en conocimiento, en competitividad, porque sabes lo que necesita esa persona allá y tú ya como empresario, incluso como empleado, porque ahí está la magia de todo esto. Tú como empleado sabes lo que necesita esa persona allá que no lo puedes tener tú en tu país. Ahí, solamente ya con eso, ya estás demostrando cómo crecemos con mayor rapidez y cómo te adaptas tú más, porque ya con ese cliente que tú tuviste en España o el cliente que tuviste en los Estados Unidos, ya estás preparado para lo que pueda necesitar una empresa quizás, de nuevo, en el este de Asia o en África o más acá en Europa del Este. Entonces ya por ahí también es un ejemplo claro de por qué crecemos más rápidamente y sin meternos en lo técnico, como tú bien decías. bueno, crecemos más rápidamente y además, punto de vista, no es solamente montar un producto o un servicio en un contenedor o por internet, es que estás posicionándote en mercados a nivel mundial, estás haciendo que un producto o una empresa tuya que preste un servicio, un software, lo que sea, Exacto. que se hizo en Venezuela esté presente a nivel mundial. Eso tiene muchísimo. Estamos hablando que si Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, menos los 7 y pico que emigraron, entonces es un mercado muy reducido. Cuando si tú eres bueno y compites en el mercado internacional, tu mercado no se reduce a veintitantos millones de personas, sino se multiplica por cientos de millones. Y entonces esa es la clave de lo que tú has dicho. No solamente te vuelves competitivo en los mercados internacionales, sino aprendes nuevas, ¿sabes? Puedes innovar, puedes aprender nuevos métodos, puedes tecnificarte aún más y entonces así poder seguir desarrollándote. Y ahora esto nos lleva a la Mira, segunda máxima que Jorge les va a explicar perfecto porque tú tienes política monetaria. Han crecido más los países que adoptan políticas comerciales y monetarias diseñadas para estimular el intercambio económico con la economía internacional. Jorge, digiere esto, por favor, para los que no Mira, somos economistas. es que es sencillo, te pongo otro ejemplo práctico, porque si tú estás comerciando con una persona que trabaja en los Estados Unidos y tienes otro cliente en España, tú necesitas tener facilidad para cambiar tus bolívares, tus pesos colombianos, tu peso argentino o tus soles a esas monedas. Entonces, si hay una libre convertibilidad, primero que ya tú sabes cuánto vale tu moneda nacional y cuánto puedes recibir en dólares. No tienes a una burocracia en el medio diciéndote o paralizando eso y fijándolo a una tasa que no sabes si es real o no, que es lo que pasa en muchos de nuestros países. Y por el otro lado, tienes facilidad de que si tú quieres, hoy vas a una casa de cambio, hoy vas al banco y cambias ese dinero y se acabó. Y eso para el día de mañana tú le pagas a ese cliente o a un proveedor, perdón, le pagas a tu proveedor en el extranjero y también recibes tu dinero de tus clientes más rápido. Eso por un lado. Y por el otro lado está, tú eres empresario. Y te lo doy con compañeros que trabajan aquí también. Mientras para atender a dos países, a dos proveedores en los Estados Unidos y en España, donde hay libre convertibilidad, donde todo es más sencillo, donde no hay que hacer ninguna traba burocrática con ningún banco, dos personas pueden hacer eso diariamente. Mientras que para Argentina necesitas a 3 personas dedicadas única y exclusivamente a hacer todas esas transacciones. Entonces tú como empresario tienes que pagarle a más gente para mantener ese comercio fluyendo, para cumplir con todos los requerimientos que te pide el gobierno nacional, porque está cada vez más
haciendo trabas a la conversión de bolívares, de dólares, de cualquier moneda que tú quieras. Eso, en pocas palabras, es lo que quiere decir esto. Y otra cosa, en políticas monetarias, y esto es algo muy importante que mencionaba también el estudio, es que mientras Latinoamérica mantuvo una moneda sobrevaluada, porque entonces es típico los venezolanos que decían, es que durante Pérez Jiménez un bolívar era un dólar y había toda esta cuestión, o en Argentina con Carlos Menem, que también era un peso, un dólar. Esas eran tasas de cambios irreales, eran sumamente infladas única y exclusivamente por el gasto público y por tantas otras cosas, que en realidad lo que hacían era desangrar las economías. Fíjense ustedes los chinos, porque en Venezuela somos muy amigos de los chinos y admiramos mucho a los chinos, entonces los chinos, que ahora son potencia económica mundial, tienen una moneda devaluada. Ellos no sobrevaloran el tipo de cambio. El yuan chino siempre tiene una convertibilidad, siempre está por debajo del dólar, por debajo del euro, por debajo del yen japonés y todo. Japón, su moneda está por debajo del dólar. Corea del Sur, que tienen el won, también está por debajo del dólar. No sobrevaloran sus tipos de cambio porque precisamente encarecen. A pesar que usted puede decir, el euro es muy caro y Alemania exporta. Sí, pero Alemania tiene una economía altamente productiva y tecnificada, por la cual, a pesar que es más caro importar de Alemania, los productos no solamente son de mayor calidad, sino con menos recursos producen más de lo que puede producir Latinoamérica. Entonces, estos son también elementos importantes que mientras en Latinoamérica tuvimos tipos de cambios irreales, otros países mantuvieron sus monedas baratas para poder exportar, porque bueno, era más barato comprar al ser su moneda más accesible. Ahora vamos con la segunda parte de las máximas. Crecen más los países que estimulan el desarrollo de su mercado interno mediante la reducción de la pobreza vinculada al crecimiento económico. Wow, suena complicado, pero esto es bastante sencillo. ¿Crecen más los países que estimulan el mercado interno? Claro, porque, de nuevo lo que decía antes, en un país donde todo el mundo es pobre, obviamente no hay mercado, porque la gente no puede comprar, no puede consumir. Y en lugar de poder demandar una gran cantidad de productos, van a solicitar, van a demandar única y exclusivamente harina pan, huevo, harina de trigo y aceite, Y ya porque está. son elementos de la canasta básica alimentaria. Un país pobre no puede demandar carros, no puede pedir ropa en cantidad, no puede pedir televisores, no puede pedir nada que sea algo de lujo o simplemente cualquier elemento, porque la economía tiene un alto índice de pobreza. Entonces, ¿qué sucede, Jorge? Complementame aquí en idea. Claro, porque es que al final de cuentas, si tú a la población de tu país le das esa mayor facilidad de adquirir bienes de mayor calidad, de tener acceso a mayor educación, al final van a demandar cosas también de mayor valor y van a generar también que abran nuevas empresas para complementar o para llenar esa demanda de bienes que necesita la población y que van demandando cada vez más porque cada vez quieren más cosas y necesitan mayores conocimientos. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que va generando poco a poco el crecimiento económico. Pero si tú mantienes a tu población pobre necesitando solamente eso de nuevo, una harina pan y un litro de aceite, ¿qué valor agregado le generas tú a tu país? ¿Qué valor Y, agregado le generas tú a la economía? y que la gente no nos malinterprete. Cuando decimos reducción de la pobreza, no es que pagaron un bono tal o los gobiernos comienzan a imprimir billetes y darle plata a la gente en su cuenta. Eso no es reducción de la pobreza. Eso son medidas simplemente con fines clientelistas. La reducción de la pobreza se comienza cuando se invierte en educación, que es la segunda parte de esta máxima. Crecen más los países que auspician y promueven la capacitación y salud de sus ciudadanos, aportando así una mayor productividad y eficiencia con un mejor nivel de vida. Exactamente, tú reduces la pobreza de un país cuando primero inviertes en el sector productivo, que existan fuentes de trabajo, porque si no hay fuentes de trabajo, que no es el Estado empleando gente, sino fuentes de trabajo privado que contraten personal, obviamente ahí comienza a reducir la pobreza, porque los ingresos se distribuyen más en la población. Si la gente va a un colegio, a una universidad, a un instituto técnico, aprende una profesión, un oficio, si la gente está bien alimentada, si la gente está bien sana porque tiene un sistema sanitario de calidad, obviamente si la gente tiene servicios públicos que funcionan, abren el chorro del agua y sale el agua, pasan el switch de electricidad y luz. Obviamente, una población que tiene estas necesidades cubiertas y tiene una fuente de ingresos y tiene una manera de ascenso social, obviamente es una población que va a reducir su pobreza. O yo me equivoco ahora, porque a veces parece que No, uno pero es que claro, ignora. entonces hasta este punto el que nos escuchó puede decir, no, bueno, pero aquí habían bastantes institutos técnicos, aquí habían bastantes universidades y aquí hubo el plan Mariscal de Ayacucho y mira cómo quedamos. Cierto. Claro,
es que al final de cuentas esto es lo bonito del desarrollo y está la complejidad que tienen que tener nuestros gobernantes y la importancia de saber votar a quién nos gobierna, porque es esto más una política de sustitución de importaciones donde le dices al empresario que pague bien a sus empleados, que produzca bien, pero que al mismo tiempo incentives la producción nacional y la exportación unido a esto que ha venido diciendo Daniel, que lo que va a hacer que un país se desarrolle. Si tú todo esto lo aplicas por separado, no lo aplicas correctamente, lamentablemente tienes la receta para un desastre, en pocas palabras. Entonces, esto es lo que genera. Necesitas, para que todo esto se ocurra, primero hacerlo en conjunto y hacerlo de manera coherente. Y lamentablemente es lo que no ha habido, o mejor dicho, ha faltado en toda nuestra región. Pero no es algo nuevo, y no es algo nuevo, y aquí les vamos a dar también para que, o mejor dicho, si nos estás escuchando en la radio, te invito en este momento a que te unas a nuestro canal de YouTube, a que le des clic a la campanita y estés pendiente de todas las notificaciones, porque en más de uno de nuestros programas, y si no te acuerdas, puedes ir aquí, buscarlo, donde estuvimos hablando justamente sobre la inversión en salud y cómo esto aumenta la calidad de vida y el crecimiento de los países. Cómo lo hizo Brasil durante el gobierno de Lula, porque aquí a veces discutimos y a veces somos somos bastante objetivos, pero, y mejor dicho por eso, es que al César lo que es del César. Lula fue un ejemplo en sus planes familiares, donde acercó la educación a las familias en la favela y la salud también. Entonces eso incrementó la clase media. De nuevo, una inversión en desarrollo aumenta la movilidad social, que es la clave del desarrollo, mientras más gente tú saques de la pobreza y las conviertas en clases medias. Y esto fue lo que logró por lo menos, de nuevo, Lula durante sus gobiernos, sus primeros gobiernos. Eso es el ejemplo. Y todo tiene que venir una cosa con la otra, no todo por separado. Yo creo Oye, es que verdad, aquí está escuchen ese bien. programa. Ese programa está bien bueno, búsquenlo en nuestro canal de YouTube, porque sí, atacamos precisamente cómo, porque entonces, y para que no nos tilden de parcializados, es verdad, Lula, que uno de los máximos exponentes de la teoría del socialismo en Latinoamérica, efectivamente esa política pública que aplicaron en Brasil dio excelentes resultados, incluso reconocido por todos los organismos internacionales que se encargan de hacer ese tipo de estadísticas. Y ahora vamos con las siguientes máximas. Crecen más los países que brindan garantías para el ahorro y la inversión y mantienen mecanismos confiables para resolver litigios y conflictos políticos. Bueno, esto se explica a sí mismo, aunque aquí suena muy leguleyo. Sencillo. Señores, los países que tienen un Estado de Derecho que protegen la inversión, sea nacional o extranjera, y los países donde la inflación no es algo desaforado del 1000% anual, sino inflaciones normales de un dígito, o sea, son los países donde la gente va a invertir, porque ¿dónde va usted a invertir? En un país donde la moneda se devalúa y al mismo tiempo que la economía sufre una inflación de bastante, del 100% cada mes, y para más colmo, los gobiernos expropian todas las inversiones privadas y no tienen ningún tipo de respeto, o en un país que tiene una economía estable y que además protege y reconoce su inversión. No, y acá aparte, un libro muy bueno que tú me acabas de dar, que habla muy bien sobre la crisis bancaria en Venezuela. Entonces, de nuevo, para aquel que nos escucha, ustedes se acordarán la crisis bancaria de los 90, cómo dejó a muchísimas El familias sin Banco ahorro. Latino. Entonces, un gobierno, un Estado que no protege la inversión y el ahorro de sus ciudadanos, no genera confianza. Entonces, para muestra, de nuevo, un botón en nuestra historia reciente, que es la crisis bancaria de los 90. ¿Cuánto? Y cuidado, quizá fue usted mismo, querido oyente que nos escucha. Si es usted y tiene algún recuerdo, coméntenos cómo vivieron esa época, ¿no? Cómo vivieron esos momentos. Entonces, mientras que en países ya desarrollados, como de nuevo en la Unión Europea o en los Estados Unidos, hay instituciones que protegen al ahorro, que protegen a los ahorristas en mala praxis, si se quiere, de los bancos, como pasó recientemente en California. Un banco cayó por verdaderamente tener mala gestión y salió un gobierno fuerte que dijo, bueno, usted tiene hasta $100,000 ahorrados ahí, yo se los voy a devolver. Yo, Estado, se los devuelvo. Y eso genera confianza en que lo que yo ahorre, lo que no, lo que yo ahorre va a estar seguro y al mismo tiempo le das inversión a aquel que quiera meter su dinero ahí para ganar un dinero adicional.
de que va a estar seguro. Y es lo que ha faltado en Hispanoamérica, en América Latina. Como a nosotros nos pasó en los 90, igualmente en Argentina también pasó con el famoso corralito de los 2000. Muchísima gente quedó sin dinero, no solamente nosotros. O las hiperinflaciones, que es otra manera de destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos. Hoy se olvida, Venezuela hoy en día es uno de los países con mayores tasas de inflación e hiperinflación, Argentina también, pero Ecuador vivió una de las mayores hiperinflaciones del mundo, Perú también vivió una hiperinflación, Brasil vivió una inflación altísima también, casi todos los países de la región la vivieron. Entonces, eso destruye la confianza de las instituciones nacionales y es lo que finalmente, ya para ir a los últimos puntos, es lo que va de la mano con lo que ha faltado en América Latina, en Hispanoamérica, que han tenido los Estados Unidos, Europa y Asia, que es confianza en las instituciones y en el traspaso de poder. Se ven muchos ejemplos. Oye, Jorge, antes de ir con el traspaso de poder y la inversión en educación, que todo eso es importante, mira, quedó algo que me da una espina aquí que hay que comentar, y es Cuéntalo, verdad. cuéntalo. Cuando finalmente decía que en Venezuela y en Latinoamérica, en los años 90, todos los países comenzaron a aplicar estas medidas de ajuste macroeconómicos, ¿no? Y entonces se satanizó al Fondo Monetario Internacional porque decía que el Fondo Monetario Internacional destruyó nuestros países. No, simplemente que comenzamos a aplicar unas medidas heterodoxas, mal aplicadas, o de pronto que la población ya adormecida de tantos años de relajo en políticas y en desbarajuste fiscal, no supieron apreciar. Y vamos a caer ahorita en los años 90 de Venezuela, que nos abrimos los mercados internacionales. Imagínate tú, Argentina, Chile y México tenían protección arancelaria del 100% para la importación. Brasil tenía 250% incluso como elementos de protección de arancel. Entonces, ¿qué sucede? Importar es sumamente costoso y ya habíamos hablado de la sustitución de importaciones. Ahora te voy a hacer unos ejemplos. Cuando en Venezuela, en los años 90, quebraron las industrias textileras, todo el mundo satanizó al presidente Pérez en ese momento porque se va a destruir la industria nacional. No, no es que nadie quebró la industria nacional se quebró así sola. Porque entonces, ¿qué pasa? Las fábricas nacionales no habían invertido en ningún tipo de optimización de producción. Se iban con unas máquinas que eran unos vejestorios de los años 60. Para producir para un país pequeño como era Venezuela, se daba abasto el mercado. Cuando abrieron el mercado y comenzaron a llegar las telas colombianas, peruanas, porque algo que nunca ha parado de hacer Perú y Colombia es invertir en su industria textilera, obviamente se llevaron por el caño a la producción nacional. Pero no es culpa de una política pública que buscó abrir la economía, es culpa del sector en De ese lo que momento había empresarial, antes. de lo que había antes, que nunca se adaptaron a eso. Lo mismo pasó con la industria zapatera, lo mismo pasó con mucha de la otra industria. Y te voy a dar un ejemplo, que entonces privatizaron a Cantebé, qué desastre. Señor, en el año 90, usted cogió un teléfono y el tono del teléfono no caía. Usted agarraba un teléfono Cantebé y se tenía que esperar hasta 5 minutos para que cayera el tono del teléfono para usted poderse comunicar. Bueno, si usted se Cuando acuerda de Cantebé eso, se oyente, déjenlo en privatizó, el comentario bueno, en YouTube. échenme el cuento, ¿cuánto tardaron ustedes para llamar de Maracay a Caracas? Por un ejemplo, en los años 90. Cuando finalmente se privatizó la industria telefónica, Cantebé, que de hecho fue un caso estrella. Venezuela del año 94 al 2000 recibió la inversión directa extranjera más grande en el sector de telecomunicaciones. 3.000 millones de dólares entraron a Venezuela en el sector de telecomunicaciones. Ningún país de la región, en Latinoamérica, nunca había recibido tanta plata. Cuando se privatizó la CanTV, no solamente que Venezuela pasó a tener un sistema de telefonía de vanguardia y nació Movilnet, que en aquel momento la primera telefonía celular se llamaba Hotline y después Hotline se convirtió en Movilnet. Todo eso pasó en los 90. En la fibra óptica de Internet comenzó la banda ancha comenzó a Mira, instalarse y fue el y país es que que, más recibió claro, inversión en ese sector. Y eso fue porque se abrió la industria para la inversión internacional y puso a Venezuela en la vanguardia. Ya todos sabemos qué pasó después con la reversión de las claro, telecomunicaciones. y tú dirás, no, pero bueno, Carlos Andrés, que él con esas políticas neoliberales, no, señores, sino que estamos de nuevo dormidos, adormecidos, acostumbrados, y qué incentivos tengo yo como empresario de la empresa textil, por ejemplo, si no importa que yo produzca 10 camisas o 20, no importa la calidad si al final voy a tener al papá Estado, mamá Estado, mandándome una transferencia a final de mes para poder cubrir mis gastos y pagar los salarios de los empleados, porque somos una industria protegida, una industria estratégica para la economía nacional. Entonces, ese es el problema, que nos acostumbramos a recibir eso del Estado. Mismo ejemplo en la casa.
Porque un hijo se va a acostumbrar o va a tener necesidad de trabajar si sabe que mamá y papá están detrás pasándole una mesada todos los meses. Exactamente el mismo ejemplo. Y mira, y para ir cerrando y también con un buen ejemplo acá, la importancia que es y lo que han hecho estos países del norte de Europa y del este de Asia, que no hemos hecho nosotros. Aquí está, para 1995, cuál era la matrícula de la juventud en bachillerato. En Corea del Sur, por 10 jóvenes que tenían que ir al colegio o que podían ir al colegio, casi 10 estaban yendo al colegio. Básicamente todos estaban yendo al colegio. En Estados Unidos lo mismo. De 10 chamos que tenían que ir para el colegio, que podían ir para el colegio, 9 iban al colegio, atendían al colegio. Mira cómo cae drásticamente, y para aquel que no escuche en la radio, tiene una tarea obligada de meterse en nuestro canal de YouTube. Solamente 6 en Argentina de cada 10 chamos iban al colegio. Y ese dato cae bajísimo cuando estamos hablando de Colombia o México, que cae solamente a la mitad. En Colombia 5 iban al colegio de 10 que podían. Y entre otras razones, está también en la calidad, o por el otro lado, la calidad de la educación, y la calidad de la educación se traduce también en cuánto le pagas tú o en cuánto valora el país a sus profesores. En 1998, un profesor en Corea del Sur ganaba casi $40,000. Por el contrario, en México, ganaba $12,000. Y eso estoy hablando al año. Entonces, ¿qué importancia le damos nosotros en América Latina a la educación? Muy baja. Fíjate, en Argentina eran menos de $10,000 al año. Muy baja en comparación con los otros países. Y ahí está la diferencia, mientras unos países valoran, no con frases vacías o de la boca para afuera, no, con hechos, con lo que le llega al profesor al final en su bolsillo, es real. Entonces ahí se ve la realidad de la educación y la realidad de la calidad de la educación. Mira, yo creo que este cuadro es uno de los que más resume la diferencia abismal que tenemos entre los países desarrollados y Latinoamérica. Y repito, ya Jorge les explicó que mientras en Corea del Sur de cada 10 chamos, 10 iban prácticamente al bachillerato. En México, Colombia, apenas llegaban a 5 chamos. $40,000 anuales de salario para los maestros en Corea del Sur, 12,000 o 10,000 en México, Colombia, Argentina. Entonces, Ya esto quisiera nos un lleva a profesor pensar, hoy en día en Venezuela ganar $1,000 al mes. sí, sí, entonces ya quisiera precisamente nuestro profesor. Entonces, ¿de quién es la culpa que nosotros estemos subdesarrollados en Latinoamérica? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es de Europa? ¿Es de los grandes intereses de los capitales internacionales? ¿O somos nosotros como sociedad que no hemos ponderado a la educación como elemento fundamental? Porque entonces ahora tenemos una brecha. En Venezuela sí habíamos hecho inversión en el sistema educativo, ya recordamos durante los años el ensayo democrático, cómo se masificó la educación, especialmente primaria y secundaria a nivel nacional, y cómo crecieron las principales universidades. Sin embargo, se hizo un buen intento, no fue suficiente, y ahora no es que necesitamos replicarlo, es que se tiene que hacer, pero a la quinta potencia. Entonces, la pregunta es, ¿entendemos en Latinoamérica que para convertirnos en un país desarrollado, cada uno de los países de la región, necesitamos poner la educación de primero? Porque aquí el elemento, el común denominador de Corea del Sur, España, Estados Unidos, en estos casos es que alta tasa de asistencia de matrícula estudiantil, también salarios dignos para los profesores, y ahí le puedes poner Claro. Y planteles es que, educativos formados y todo una materia de pensum curricular, entre otros. y es que en definitiva, porque al final de cuentas en este programa intentamos ser lo más objetivo y no meternos en política, pero la educación y la dignidad de nuestros profesores en Venezuela va más allá de eso y se merecen un salario digno para que sigan educando a esa juventud de relevo, a esa generación de relevo que va a tocar, y va necesariamente a agarrar la batuta en el futuro. Así que estamos con los profesores hoy y siempre. Ahora, siguiendo el cuadro anterior, y de nuevo por la radio, ya les explicamos el cuadro anterior, ¿no? Que era alta matrícula de estudiantes, altos salarios para los profesores. Viene ahora el país de Latinoamérica que lo salté en la tabla anterior, que más pagaba a los profesores en los años 90 era Chile. Sin embargo, y también tiene una de las más altas tasas de escolaridad. Sin embargo, Chile es el último de los países en los cuales se hizo la prueba de competencia de conocimientos en matemáticas a los estudiantes de octavo grado. Entonces hicieron este estudio, ¿no? Que pusieron grupos de octavos grandes en Corea del Sur, Malasia, Estados Unidos, Tailandia y Chile. Corea del Sur encabezaba con mayor competencia en destreza matemática, 117 puntos. Estados Unidos, 100. Chile, 78.
Entonces, quiere decir que el país de Latinoamérica que más invertía en educación y que mejor pagaba a los profesores, todavía Y no todavía le llegaba ni faltaba. siquiera cerca al promedio, porque el promedio internacional era de 97 y nosotros todavía no estábamos ni cerca de ese promedio internacional. Esto nos lleva mucho más a pensar todavía qué es lo que nos falla incluso en los países donde pagamos bien, qué es lo que falta en los sistemas educativos. Que, por cierto, revisa en nuestro canal la entrevista que hacemos al profesor Johnny de Jesús, profesor venezolano excelente, que enseña matemáticas en Santiago de Chile en el sistema de educación Así es. pública. Entonces, él nos explica muy bien cuáles son las grandes labores que han hecho para disminuir esa brecha educativa en el sistema chileno. Y sin nada más que agregar, porque aquí, de nuevo, creo que fue bastante retador este programa, Daniel, y para el que nos escucha, la idea fue de Daniel, así que aplausos para él, porque es un tema bastante complejo, un tema bastante complejo y que al final de cuentas, mejor dicho, que al final de cuentas y de todas maneras, queramos o no, tenemos que entenderlo, porque así creamos nosotros conciencia como sociedad, porque tenemos que entender cuáles son nuestros problemas, más allá de ese discurso vacío o eso de que los cuenta el vecino o el amigo, el otro. No hay que estar creyendo en pajaritos preñados, tenemos que entender cuáles han sido las raíces de por qué estamos como estamos para mejorar. Y la única manera de eso es educándonos, entendiendo, discutiendo, preguntando y conversando, que es lo que estamos haciendo acá, buscando la información de la fuente y trayéndola de una manera más sintetizada para conversarla, para compartirla con ustedes y que de nuevo, que nos escuche por la radio, vaya ya mismo a YouTube. Si no conoce YouTube, si no puede, vaya al café más cercano. Si usted es una persona mayor, vaya, le dice a la sobrina, a la nieta que le abra una cuenta de YouTube y se va a YouTube y le da clic a la campanita al programa Desde Afuera. Y ahí va a ver todos nuestros programas, va a poder compartir con nosotros, va a poder dejar sus comentarios en cada uno de nuestros videos y nosotros le vamos a estar respondiendo. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo este programa, tanto como nosotros prepararlo y comentarlo con ustedes. Bueno, entonces cierro rápidamente con esto en que ¿qué necesita Latinoamérica para desarrollarse? Bueno, primero que todo, convertirse en economías de exportación, que busquen precisamente abrirse un espacio en el mercado internacional, en competir en los mercados extranjeros y no quedarse con un enfoque autárquico. En segundo, invertir, pero enormemente, eso es prioridad, en educación, porque la educación garantiza o precisamente promueve, exhorta la movilidad social, elimina la pobreza porque Bien. al crear y fomentar la movilidad social, mayor prosperidad elimina la pobreza y por lo tanto al existir menos pobreza, la sociedad es más rica y por lo tanto puede consumir y desarrollarse más. Otro elemento importante, las reglas del juego claras. En unos países que son hostiles a la inversión extranjera, donde cambian las reglas del juego continuamente, donde no hay una continuidad en los planes de desarrollo, donde hoy tiene una política fiscal, mañana es otra, después cambian el gobierno, cambian todo, quitan las licitaciones, llaman y montan otro grupo. No son países donde va a prosperar la inversión, porque son países que las reglas prácticamente no se mantienen y no perduran. Y por otro lado, y esto es algo muy importante que decía Domínguez, a excepción del caso de China, el resto, todas las economías desarrolladas son economías donde existen democracias liberales. Donde hay democracia liberal, hay una mayor propensión a que se pueda dar una economía desarrollada, cosa que no pasa en regímenes dictatoriales de toda índole, sea de derecha o sea de izquierda, porque cuando existen gobiernos autocráticos de corte personalista, las políticas de inversión no son inmanentes en el tiempo, no hay una madurez institucional, no hay garantías que promuevan ese tipo de inversiones. Entonces, bueno, dicho todo esto, la invitación es a suscribirnos, a revisar nuestro segmento en YouTube que se llama Sin Reserva y nada, a seguirnos apoyando como siempre y con nosotros con todo gusto de transmitir y acompañarlos todos los martes. Así que gracias por su sintonía. Y ahora es momento de recordar que este programa llegó a ustedes a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010 AM, la estación del búho simpático. En la dirección ejecutiva, Hansen Labrador. En la vicepresidencia ejecutiva, Néstor Labrador. En los controles técnicos, Melanie Orfila y Néstor Alba. En la plataforma transmisora, Luis López. Y quien les acompañó el día de hoy, Jorge Michael y Daniel Lee Morato. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.